El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Y ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Antes de adentrarnos en el discurso escatológico de Jesús, el quinto discurso según el Evangelio de Mateo, que vamos a ver a partir del domingo que viene, en este domingo se nos presenta la última, digamos, de estos diálogos de Jesús con sus discípulos, en los que nos da pautas para vivir como ciudadanos del reino. Y esto se hace a través de este encuentro de Jesús con algunos discípulos de los fariseos y de los herodianos, que vienen a plantearle una cuestión que estaba muy presente en la mentalidad y en la conciencia del piadoso israelita de aquella época. No nos olvidemos que la tierra de Israel, el territorio de Israel, estaba bajo ocupación romana y por consiguiente había que pagarle tributo al emperador romano. Y esto era algo que evidentemente al piadoso israelita le chocaba y mucho, porque tenía que pagarle impuesto a la fuerza de ocupación. Esa fuerza que estaba aparte profanando el territorio sagrado de Israel, porque encima hacía circular una moneda con la efigie del César, al cual los romanos le daban una categoría divina. Algo que iba totalmente en contra de lo que la ley de Moisés enseñaba. La ley de Moisés enseñaba que había un solo Dios, que ese Dios era Yahvé, y que no había otros dioses. Y los romanos le imponían esta moneda con la efigie del divino César, del divino emperador. Y esta pregunta es sumamente maliciosa, porque les dicen, primero lo elogian, ¿no? Nosotros sabemos que vos sos un tipo fenómeno, que decís la verdad, que no mentís, que enseñás la verdadera palabra de Dios. O sea, le doran la píldora, dicho en buen criollo, para después enroscarle la víbora. Entonces le dicen: ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y entonces ahí lo ponen a Jesús en un flor de aprieto. Porque si Jesús dice: sí, deben pagar el impuesto al César, entonces para ellos Jesús se convierte en un impostor, se convierte en un traidor a las tradiciones de Israel y por supuesto tenían derecho a considerarlo reo de muerte y a lapidarlo por haber dicho: sí, paguen el impuesto al César. Te asocias con los publicanos, estás en contubernio con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Si Jesús decía: no paguen el impuesto al César porque es la potencia de ocupación que tiene subyugado al pueblo de Israel, entonces
lo acusaban de sedición. Se opone al imperio, está atacando al imperio, es reo de muerte porque es sedicioso, es subversivo. O sea, no había mucha escapatoria. Entonces el Señor les da un poco a comer de su propia medicina y les dice, bueno, muy bien, muéstrenme la moneda con la que pagan el impuesto. Y le presentaron el denario. ¿El denario qué era? El denario era una moneda de uso corriente en el Imperio Romano. Por consiguiente tenía la imagen del César. Entonces les dice, bueno, ¿acá qué dice? Acá que está la esfinge del César, está la inscripción del César. Bueno, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y ahora viene la pregunta, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo es que cómo podemos darle al César lo que es del César? ¿Cómo podemos darle a Dios lo que es de Dios? ¿Cómo podían ellos ahí, el piadoso israelita de aquella época, vivir esta respuesta de Jesús? Denle al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Y evidentemente que la respuesta de Jesús no se quedaba solamente en la moneda. Fíjense que se llegaba al absurdo que en la puerta del templo habían esas mesas de cambio de monedas, que uno llegaba ahí con denarios y te daban una moneda que era de curso legal solamente dentro del templo, para que pagaras el impuesto del templo sin tener que usar la moneda romana. Entonces, ¿cómo había que vivir eso? ¿Cómo lo vivimos nosotros hoy? ¿Qué es lo que es de Dios y qué es lo que es del César? Porque nosotros en nuestro mundo de hoy vivimos en una permanente confusión entre lo humano y lo divino, y a veces pareciera como que lo humano tiende a dejar lo divino a un costado y a no considerarlo. Consideramos solamente la parte humana y no consideramos la parte divina. ¿Qué quiero decir? Nosotros, los ciudadanos del reino de los cielos, somos bautizados, ¿no es cierto? En el bautismo que hemos recibido a la Santísima Trinidad. En nuestra alma está impreso el rostro de la Santísima Trinidad. Ya sea alguien me dirá, la Santísima Trinidad no tiene rostro. No importa, figurativamente digámoslo. En nuestra alma, en nuestro corazón, se ha sembrado la semilla del reino. Hemos sido hechos imágenes de Dios. Se ha impreso en nuestro corazón la imagen de la Trinidad. El rostro de la Trinidad lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma. Esa es la moneda del creyente, la moneda del cristiano. Y eso es lo que le debemos dar a Dios. Por eso es que debemos cuidar nuestra alma. Debemos cuidar la salud de nuestra alma, debemos cuidar el estado de nuestra alma. Debemos evitar que esa Trinidad impresa en nuestra alma se devalúe. Tenemos que evitar que esa imagen de Dios que tenemos en nosotros por designio de la creación y más aún por filiación divina a partir del bautismo, se desfigure, se ensucie. Eso es lo que es de Dios y lo que tenemos que darle a Dios. Lo que es del mundo no tenemos que considerarlo. Tenemos que vivir en el mundo, pero sin ser del mundo, porque no te podemos razonar con la lógica del mundo. La lógica del mundo hoy en día es una lógica demasiado aviesa, que ha perdido de vista lo que es el ser humano, ha perdido de vista el valor del ser humano y, por supuesto, ha perdido de vista esa presencia de Dios en el corazón del ser humano. Y al haberlo perdido de vista, entonces, todas las cosas humanas, las cosas mundanas, las cosas del imperio, las monedas del César, van para otro lado.
no están nunca de ninguna manera en sintonía ni cerca de ese designio de Dios por el cual el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Y mucho menos por ese designio de salvación a partir del cual, y gracias al bautismo, cada uno de nosotros es no solo imagen de Dios, sino que también es hijo de Dios. Y por eso tenemos inscripta en nuestra alma esa presencia de la Santísima Trinidad. Y eso es lo que debemos guardar, lo que debemos cuidar, lo que debemos atesorar, para evitar que esa imagen se desfigure, se borre y se ensucie. Como creyentes, estamos llamados a ser auténticos difusores del mensaje del Evangelio. Por eso Jesús a estos que vienen a hablarle le dicen hipócritas. ¿Qué era el hipócrita? ¿Qué es el hipócrita? El hipócrita es el que presenta una cara pero en realidad tiene otra. El que piensa con una mano y actúa con la otra, el que borra con el codo lo que escribió con la mano. Ese es el hipócrita. El término viene del teatro griego, ¿no es cierto? Cuando los actores se ponían las máscaras, porque como no podían verlos, entonces estaban muy lejos, no se distinguía el rostro, entonces se ponían la máscara de la tristeza, la máscara de la alegría, la máscara del enojo, para representar la actitud que tenía que tener el personaje que estaban interpretando. Entonces, el hipócrita es aquel que se pone la máscara con la cual quiere que lo vean. Y estos fulanos que habían ido a ver a Jesús se pusieron la máscara de la dulzura y le hablaban bien y le decían, mirá, qué bueno, que todas las virtudes que vos tenés. Y ahí le tiraron la pregunta, que era una pregunta matadora. Pero el Señor le responde bien. Al mundo lo que es del mundo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nuestra alma. Y eso es lo que tenemos que cuidar, eso es lo que tenemos que alimentar, eso es lo que tenemos que fortalecer. Sobre todo en tiempos de prueba tan grandes como los que estamos viviendo en estos momentos, donde todo el mundo y todo lo que conocemos parece que se está viniendo abajo, donde tenemos amenazas de guerra por todos lados, tenemos preocupaciones, tenemos violencia, tenemos un montón de cosas. Pero lo primero es cuidar nuestra alma. Alabado sea Jesucristo.